Bueno, buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quidditch. Como, bueno, cada semana, cada 15 días les traemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, realmente muy trascendente por la cantidad de información que esperamos que nos llegue. Vamos a hablar sobre cómo se hace para convertir un hospital 100% digital y sobre todo la parte de cuál es la estrategia pensada en mantenerlo y crecer como tal, ¿no? Para ello te contamos hoy con la presencia del doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla. Bienvenido, doctor. Un placer. Luis Alfonso, muy buenas tardes, noche en México ya, para usted y toda la audiencia de Punto Kiwi. Sí, muchas gracias. Mira, bueno, el doctor Castillo, vamos a ver una pequeña reseña, es médico cirujano cardiovascular y presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, de la cual fue fundador y promotor. Estudió medicina en la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá y realizó estudios de posgrado en cirugía general en la Universidad del Valle y cirugía cardiovascular en la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín. Fue director del Instituto Quirúrgico de Bucaramanga, cirujano de trasplante y cirujano cardiovascular. Perteneció por varios años al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, Colciencias, y actualmente es miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro activo y fundador de la Asociación Mundial de Cirujanos Cardíacos Congénitos. Es una amplia experiencia. Ha tenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y tenido a su haber el reconocimiento por su participación en la obtención de certificaciones y acreditaciones internacionales para hospitales y centros de salud en Bucaramanga, que es lo que vamos a conversar hoy, que han permitido el escalamiento de posiciones en el ranking de los mejores hospitales del mundo. Y tienen inclusive un objetivo en ese sentido bastante interesante. Ha sido director de varias organizaciones, investigador, conferencista, así como promotor de múltiples proyectos exitosos de salud, incluyendo aspectos legislativos que se han modificado en Colombia. Así que, bueno, nuevamente bienvenido, doctor. Es la persona idónea para hablarnos de este tema. Y para comenzar, quisiéramos comenzar hablando directamente de los desafíos, de cuáles desafíos considera usted en general, hoy en día considera que se enfrentaron para poder lograr que los hospitales de la Fundación Cardiovascular pudieran certificarse internacionalmente como 100% digitales. Bueno, los principales desafíos básicamente son culturales y precisamente la acreditación HIMSS nivel 7 lo que implica es exactamente esa transformación cultural que tenemos que hacer para poder implementar todas las herramientas para convertirse en hospital digital. Entonces, básicamente el principal desafío es ese. ¿Cómo logramos hacer esa transformación cultural en todos los empleados de la institución? Porque ya un nivel 7 de HIMSS implica que haya cero papel, de verdad, todos los procesos absolutamente digitalizados, pero adicionalmente que ya tenga varios proyectos de inteligencia artificial operando dentro de la institución. Entonces me parece que eso es muy importante. Y ahora todavía más, yo no sé, la gente todavía no es consciente de que estamos ya en medio de la quinta revolución industrial. La cuarta revolución industrial pasó muy rápido y fue abatida, llamémoslo así. Se vino como una catapulta esa quinta revolución industrial, que es ese nivel de desarrollo de inteligencia artificial que ha empezado hasta ahora a salir una puntica del iceberg, pero que en los próximos meses y 2 años eso va a ser una explosión de herramientas de tecnología informática basada en inteligencia artificial que va a transformar el ejercicio de la medicina, que va a transformar el ejercicio de los hospitales, va a transformar y en general en todo. Hasta ahora conocemos una herramienta que salió recientemente, no hace 3 o 4 meses, que ha tenido una gran publicidad que se llama el ChatGPT. Pero ese es el recién nacido, que todavía tiene muchas dificultades, están haciendo, pero lo que se viene ya está en el mercado como el GPT y muchas otras herramientas. De hecho, esperamos ahora en KIMSS, la semana entrante, ver muchísimas herramientas en esa explosión de inteligencia artificial que va a salir.
Y lo mismo que para hospitales, para medicina, para el ejercicio médico, va a cambiar la educación, no solo para médicos, sino para el resto de la población a nivel de secundaria, a nivel de universitario, de posgrado. Va a ser otra totalmente diferente con esta revolución industrial basada en la inteligencia artificial. Sí, Así que muy emocionante. Yo estoy realmente... un cambio muy fuerte, definitivamente, que ya lo tenemos encima, y que consideramos que hay que montarse lo antes posible en ese autobús, como decimos, porque la gente que se quede rezagada va a haber un gap muy grande, ¿no? Entre los rezagados, y se va a sentir muy especialmente en el sector salud. Sentimos que los que utilicen inteligencia artificial y los que no utilicen van a tener una diferencia muy grande de atención al paciente, ¿no? Pero entonces nos hablaba que en cuanto a los desafíos que se presentaron, el principal que tiene en su mente es el cultural, definitivamente, el cambiar la cultura a las personas. Total, total. O sea, cambiarle ese operativo mental que tenemos todos de muchos años de uso de papel, historia clínica en papel, de usar las enfermeras esas tarjetas que han tenido durante toda la vida para administrar medicamentos, los registros de los registros de anestesia en papel, en grandes, lo mismo que las enfermedades de cuidado intensivo, grandes sábanas donde apuntaban todo. Y eso después nadie lo volvió a ver, salvo algunos estudios de investigación que los cogía y lo analizaban con una dificultad muy grande. Y decirle, bueno, a partir de ahora ya no vamos a usar eso que han usado por 20, 30, 40 años, sino todo eso va a ser reemplazado por un método absolutamente automático, digital, donde el Internet de las Cosas, que parte de esta revolución, va a tomar los datos directamente del monitor y se los va a llevar a una plantilla electrónica para que minuto a minuto o cada 5 minutos, de acuerdo lo que usted lo parametrice, y toda la información va a viajar automáticamente. Usted tiene que ya es colocar una serie de datos estructurados. Eso no es fácil. Eso es complicado, lo mismo para las enfermeras, lo mismo para todo el mundo. O sea, básicamente el tema es un cambio cultural. Obviamente las herramientas informáticas y todo este andamiaje de hardware que se requiere, pues tiene alguna implicación, costo, etcétera, pero lo más importante es los cambios de los procesos y sobre todo de los procesos mentales. Cosas mentales, ¿no? Por supuesto. Y el tema, y nos lleva al tema de la segunda pregunta, que sería cómo fue ese proceso de implementación de la tecnología, que tiene que ver, aunado al tema de la preparación, la parte cultural, allá a nivel de cómo escogieron, porque hay todo un tema, ¿no? De cómo escoger cuál es la tecnología adecuada, cuáles son los proveedores adecuados, el tema de la inversión, cómo fue más o menos ese proceso de implementar la tecnología. Bueno, nosotros tomamos la decisión ya hace 6 años, 7 años, de que íbamos a asumir este reto de volvernos un hospital digital a través de una certificación como es la HIMSS, que es hoy por hoy la más reconocida y la más importante. Esto implicaba una cantidad de análisis interno, hacer un ejercicio de evaluación en que estábamos. Nosotros hacemos historia clínica electrónica del año 2021. 2001, 22 años, 23 años de historia clínica electrónica. Entonces, eso que es apenas una base, eso no le agrega, digamos, un nivel superior en el desarrollo de esto. Pero cómo desde ahí, cuando hicimos el primer análisis, íbamos a apostarle a poder llegar a HIMSS 7, implicó una planeación, una estrategia, un análisis a profundidad, todo un plan de trabajo que iba progresivamente. Nos reunimos durante más de 5 años, todos los días, un grupo de 80 personas a revisar, a analizar, a tomar decisiones, porque implicaba un hospital, el hospital de 500 camas y el otro de 230, casi 730 camas, implicaba un ejercicio muy fuerte para poder ir a sistematizar y automatizar, y fuera eso implementar proyectos de inteligencia artificial. Entonces, esto fue un ejercicio bien bonito, donde estuvo implicado toda la organización, donde adicionalmente todo el mundo aportaba, también todo el mundo rendía cuentas, y ahí fue progresando. Fuimos
teníamos como unos contadores donde sabíamos mes a mes qué tanto íbamos mejorando, pero las mejoras son muy lentas. Había meses que la mejora era del 0.5% de ese 100% que debíamos tener. A veces no se tenían mejoras porque eran procesos complejos, porque hay que automatizar todo el laboratorio clínico, radiología, todos los procesos institucionales. Entonces, eso implicaba un esfuerzo, pero cuando uno después termina y ya tiene la certificación y mira el recorrido de eso, pues es obviamente muy satisfactorio para toda la organización. Sí, ¿no? Nos imaginamos que no es lo mismo cuando uno planifica para un centro de salud que estás construyendo, que estás en proyecto, a cuando tú estás en un centro de salud que está operativo, porque tienes que atender las operaciones diarias normales de la forma que lo vienes haciendo y encima ir modificándolo. Entonces es un reto, me imagino, mucho más fuerte, ¿no? Implementar esa parte de tecnología en ese sentido, ¿no? Mm. Sí, mire, y hay una pregunta que aquí tiene que ver con eso. La parte, hablamos mucho de la digitalización, de la importancia en el caso suyo, de ustedes, lo del GIN, que es una de las acreditaciones más importantes que existe, o la más importante que existe a nivel mundial. Pero ¿qué tanto de beneficio real podemos decir que le ha traído a los pacientes y a los profesionales de la salud esa Claro, digitalización? vea, durante el proceso de implementación es complejo. Es complejo porque la gente no le ve ese beneficio, lo que ve son dificultades todos los días, ve retos, etcétera. Digamos, para el grupo médico, tal vez es el grupo más difícil de trabajar y de convencer, pero nuestro grupo, pues esa es la certificación número 5 o 6 que tenemos. Entonces, la gente ya está muy preparada y muy psicológicamente adaptada a esos cambios. Entonces, digamos, el grupo médico fue el más complejo, el que tenía más dificultades de asumirlo, pero lo asumieron con toda la responsabilidad. Y los beneficios fueron enormes. Durante el proceso de implementación, pues muchas dificultades. A veces le decían a uno, es que no vemos la utilidad, Ujú. pero ya cuando terminamos la implementación y todo fluye, ya todo el mundo dijo, no, oiga, sí, justificó este esfuerzo, porque eso lo que implica esencialmente va orientado 100%, así como JCI, Joint Commission, en seguridad del paciente. Esa en seguridad a través de herramientas digitales que todas van orientadas a asegurar que uno le ponga el medicamento correcto, que le haga las terapias correctas, que registre la historia clínica en forma correcta, lo mismo la descripción operatoria, etcétera. Todas las cosas a través de herramientas digitales automáticas en línea. O sea que ahí ya el chance de equivocarse es mucho menor. O sea que en el proceso, porque la pregunta era precisamente esa, ¿cómo se garantiza que la seguridad de la data de los pacientes cuando es 100% digital? Porque cuando existe temas manuales, uno dice, no, buscar archivos, tienes la hoja en la mano, etcétera. Como tú dependes exclusivamente de algo digital, tiendes a tener más temor. Pero ¿cómo se garantiza en ese proceso? Claro, parte del proceso es implementar todo lo que significa el manejo del dato en historias clínicas estructuradas. Entonces, esto tiene que ver con una cantidad de trabajo en hacer lo correcto, el diagnóstico correcto, colocar los códigos correctos, etcétera. Pero adicionalmente, durante todo ese proceso hay que montar lo que es un manejo de la data y gobernanza del data. Normalmente los hospitales tienen miles de datos regados por todos lados, manejados en una forma anárquica, en muchísimas hojas de Excel, en muchísimas. Todo el mundo tiene su propio Excel para poder tener sus estadísticas, sus datos, pero son datos que no tienen gobernanza, porque o tienen su Drive o algo. Muchas herramientas hay para poder manejar esto, pero que eso no le da al hospital seguridad en el dato correcto. Entonces, obviamente, tuvimos que montar la oficina del dato, ir prohibiendo progresivamente el manejo de los Exceles hasta que desaparecieran. Y todo el dato va a la historia clínica única, electrónica, estructurada
Y ahí la oficina del dato es la que saca el dato, hace los dashboards, se los pone a los médicos y a las personas administrativas a través de herramientas que le permitan interpretarlas, procesarlas, analizarlas mucho más fácil. O sea, que es todo un cambio también de la estructura del manejo de los datos de las organizaciones, que obviamente lo que hace es garantizar que el dato sea el dato correcto, en el momento correcto y con una serie de análisis y de herramientas de esos tableros, de esos dashboards que permiten que la gente tenga la información permanente. O sea, antes uno necesitaba un dato, necesitaban ir allá, buscaban su Excel, entonces ese era un lío. Hoy está en tableros inmediatamente, o sea, uno prende el sitio, va a la ubicación y tiene siempre el dato, el último dato analizado, que puede ser cada minuto, cada 2 minutos, cada hora, depende de lo que la gente lo programe. Así que es un valor enorme en el conocimiento de este dato y en el análisis. O sea, es pasar de una administración basada en el olfato, es que a mí me parece, es que yo tengo una hojita Excel que tengo eso, a realmente una administración, una gestión basada en el dato. Entonces, eso es lo que hace que las instituciones se vuelvan más competitivas, que sean mucho más seguras para el paciente, que sean más seguras para la institución y de esta forma poder buscar un resultado excelente. Y en ese proceso han tenido algún inconveniente con el tema de la seguridad de la data del paciente en el sentido de que todo el mundo tenga acceso a su información. Claro, ahí hay que montar toda una estrategia de una oficina de seguridad de la información. Nosotros no la teníamos, la creamos durante ese proceso, donde ese equipo de seguridad está permanente monitorizando, implementando diferentes estrategias porque los ataques hoy son masivos y cada día llegan miles y miles de virus de diferentes ransomware, de diferentes modelos, lo que uno quiera. En eso, a mí me llamó la atención que en KIMS del año pasado hubo una conferencia al equipo de seguridad de Cleveland Clinic y solo en el manejo de la oficina de seguridad de la información tenían 1,000 oficiales. 1,000 oficiales. Eso es impresionante, pero es la única forma de poder controlar con herramientas informáticas, con gente que esté permanentemente haciendo rastreos, evitando que lleguen los ataques cibernéticos a los hospitales y a cualquier empresa en general. Sí, sí, que esto es todo un tema, así como va avanzando la tecnología de un lado, va avanzando del otro lado, de los que buscan cada vez más tecnificarse en la forma de accesar los datos. Y en estos días en una entrevista con un amigo nos hablaba de lo que cuesta, del valor que tiene, mejor dicho, una data de médica que es mucho mayor que el valor de un dato de un banco, de una persona. Claro. Entonces, es todo un tema que hay mucha gente que puede estar interesada en conseguir esa información, ¿no? Y esto nos lleva inclusive a la siguiente pregunta que tiene que ver con qué retos piensa que debe o que van a tener o que tienen actualmente en el sentido de mantener y crecer en un hospital 100% digital de cara a mantenerse certificado, todo lo que conlleva ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los retos inminentes en el proceso? Claro, los retos de cualquier acreditación, llámese Joint Commission, etcétera, es sostenerla en el tiempo. Mucha gente llega, la adquiere, pero la mortalidad de la gente que se retira por diferentes razones o que no puede sostener la acreditación es muy alta. De hecho, digamos, Joint Commission tiene alrededor de hace 12, 14 años un número muy similar de hospitales acreditados internacionalmente. No sube, porque mucha gente entra, pero muchos pierden la acreditación y se desilusionan o no tienen esa capacidad de gestión para mantenerla. Lo mismo va a pasar también o pasa en HIMSS. HIMSS cada año entran muy poquitos hospitales y el número de acreditados internacionalmente es muy bajito, al nivel 7.
porque adicionalmente cada vez lo pone más difícil. Entonces, digamos, este es un tema que es importante. Y el gran reto es sostenerlo, porque no justifica haber hecho un esfuerzo muy grande para implementarlo y perderlo durante el proceso, durante los años posteriores. Y más ahora que viene todo el tema de esta revolución industrial basada en la inteligencia artificial. Y es donde tener una plataforma digital es fundamental para poder implementar todo lo que se viene. Y va a haber una gran diferencia entre ese modelo de hospitales digitales con inteligencia artificial, con toda esta cantidad de herramientas blockchain, etcétera, y los hospitales que no han hecho este proceso en resultados económicos, en seguridad del paciente, en facilidad, en todo lo que tiene que ver con el futuro cercano. Y si queremos ver cómo lo que ustedes han logrado en Bucaramanga con estos hospitales y el crecimiento que ha tenido, ¿qué impacto le pudiéramos decir que ha tenido hacia la comunidad en general, para hablar en general de toda Colombia? O sea, hay seguidores de lo que ustedes están haciendo que quieran hacer cosas similares, han incentivado inversiones. ¿Cuáles pueden ser lo que podemos decir que son ese impacto en la región? Claro, nosotros hemos hecho cursos de referenciación para que la gente se entusiasme. No es fácil, no es fácil que la gente haga este tipo de apuestas que valen dinero. Las mismas acreditaciones valen, lo que hay que implementar vale, las horas de trabajo valen, y que a veces la gente no le ve el objetivo y la ganancia. Yo soy un convencido y que la utilidad pues, es 10-1. Cuando uno hace todo el proceso, la competitividad institucional se eleva y uno se hace mucho más competitivo, más productivo y con mejores resultados. Creo que eso justifica todo ese tipo de asumir riesgos, asumir retos y sacarlos adelante. Y en ese tema del financiamiento, ¿cuál fue la experiencia? ¿Ustedes se financiaron ustedes mismos, consiguieron fondos internacionales? ¿Cómo fue un poco lo que me puede No, conversar? este es un proceso eminentemente in-house que nos financiamos personalmente en la misma institución y logramos después de un trabajo, nosotros comenzamos en el 2017 formalmente el proceso y lo terminamos el año pasado en el 2022. Nos gastamos 5 años, entonces por eso para implementar y hacer esa transformación. Pero fue, la herramienta informática es nuestra, nosotros tenemos una casa de software y todo lo que desarrollamos para HIMSS lo desarrollamos dentro de nuestra fábrica de software. Y obviamente tenemos algunos software que no son muchos, de algunas cosas específicas como laboratorio, etcétera, que es los equipos Sonabot y ellos tienen un contrato específico con una empresa, una casa de software que les desarrolló la integración. Y nosotros lo que hacemos es integrar esa informática con la de la historia clínica. Y todo esto lo hicimos básicamente in-house. Y eso fue lo que nos permitió que nosotros pudiéramos ser el 9º hospital de América Latina con HIMSS 7, así como fuimos también hace 15 años el 9º hospital de América Latina con Joint Commission International. Ok, no, perfecto. Y mire, se ve bastante obvio el beneficio que puede tener una digitalización de este tipo internamente en cuanto a los procesos, en la mejora de los procesos, en la reducción de costos, inclusive. Ahora, desde el punto de vista de la atención al paciente per se, ¿se nota la diferencia en los pacientes que acuden a un hospital 100% digital a los pacientes que acuden a otro tipo de hospital? O sea, desde el punto de vista del paciente, Y ¿cómo la lo ves? experiencia del paciente, claro, porque no hay duda que la inmediatez de la información es muy importante. Le toman un laboratorio y tan pronto sale el resultado del aparato, de una vez está en historia clínica. Entonces, digamos, no hay que transportar el papel, repartirlo, etcétera, sino es automático. Y así en todo, en relojía, en el PET, en todas las cosas. Entonces, la inmediatez y la simultaneidad, porque usted tiene historia clínica y tiene información simultánea en los 2.000 o 3.000 o 4.000 computadores que tenga la organización. Entonces, digamos, ese es otro tema que es fundamental. Sí. Mire, bueno, ya el tiempo se nos agota muy rápido aquí en este tipo de entrevistas porque el tema es muy interesante y cada respuesta suya provoca hacer
30 preguntas más porque son todas, todas relacionadas. Pero vamos a hablar un poquito del futuro, ya con la experiencia que tiene y ya asomó en parte un poco el futuro con la quinta revolución industrial. Pero ¿cómo ve ese futuro de la digitalización en la atención médica y cuáles creen que son los avances más prometedores, incluyendo, por supuesto, inteligencia artificial o con inteligencia No, artificial? yo creo que en el futuro cercano todas las actividades van a ser de alguna forma o transformadas o modificadas o influenciadas por la inteligencia artificial. Todo, no se saldrá nada a no ser que uno se vuelva menonita. Entonces se vaya y se aísle del mundo y siga cultivando como hace 200 años, o ese tipo de cosas. Pero el resto, todo va a ser influenciado. O uno se sube en esta ola y la aprovecha y le saca jugo y mejora cualquier empresa y mejora todas las cosas, o se va retrasando en el tiempo hasta desaparecer. Entonces, eso es muy importante entenderlo hoy para que podamos asumir el futuro con toda esa expectativa, pero con toda esa ánimo e ilusión para poder mejorar. O sea, cada vez el mundo va mucho más rápido. La primera revolución industrial a la segunda duraron, eso fue muchos años, siglos. De la segunda a la tercera ya fueron menos. De la tercera a la cuarta fueron escasamente 8 o 10 años. Y ya nos llegó la quinta atropellándonos. Y vendrán otras revoluciones de tal forma. Es tan interesante el tema que los gurús de la informática del mundo, llámese Bill Gates, llámese el fundador de de Apple, uno de los fundadores. Y muchos de estos gurús, Jeff Bezos, etcétera, salieron unidos a decir, oiga, paremos un poquito, entendamos qué es esto. No hay legislación, etcétera, porque es que esto se viene de una manera explosiva, como es una revolución. Pero se llama la revolución industrial y estamos en la versión quinta. Entonces, esto es fundamental entenderlo, comprenderlo, empezar a analizarlo, formar equipos dentro de la organización desde el punto de vista ético, tecnológico, médico, etcétera, para empezar a hacer los análisis y empezar a implementar lo que crea en su deber y en su entender estos equipos de que se deben implementar. Mire, y ya para finalizando, porque esta no se lo puedo dejar de hacer, como médico, como especialista en la salud y con toda esta experiencia que he tenido en el tema tecnológico, en el tema de los procesos tecnológicos, se ha hablado mucho durante mucho tiempo que queremos ir hacia una salud preventiva. ¿Usted cree que ahora con toda esta tecnología y lo que hemos avanzado, sí podemos decir que podemos entrar en un proceso de salud preventiva realmente o todavía lo vemos muy lejano? No, yo creo que, y además es indispensable, porque el mundo no aguanta los costos de la tecnología en la prestación de los servicios de salud. Entonces, cada vez más va a haber más trabajos, relación y más fortaleza en todo lo que es salud preventiva. Y el mundo está migrando hacia allá. Pero adicional a la medicina preventiva, dentro de esta revolución industrial, dentro de esa inteligencia artificial, se nos va a venir toda esta, también ya hemos traído esa avalancha de información e implementación de todo lo que es el rejuvenecimiento. O sea, a través de células madres y a través de mucha información que va a aparecer, la gente va a recuperar años. Entonces, no es difícil que una persona de 50 años que le colocan células madres que han sido codificadas, etcétera, pueda o sostenerse en los 70 años por 20 o 30 años o inclusive recuperar y renovar sus células y mejorar 20 o 30 años. Sí, sí, eso definitivamente es todo un reto y hay mucha gente trabajando, investigadores muy formales trabajando en este tema de rejuvenecimiento e incluso del tema de los órganos. Se está hablando mucho de órganos órganos, ¿cómo se llama? Que los están haciendo y criogenizando y buscando la manera de mantenerlos para que sean los sustitutos de nuestros órganos en el futuro.
Y eso es una de las cosas que más creo que se ha investigado bastante en ese aspecto y se está trabajando mucho. Hay mucha inversión en esa área. Fíjese que hace ya 2 años se implantó un corazón de un cerdo genéticamente modificado a un humano. Todo fue muy bien. El paciente falleció no por el implante, etcétera, falleció por una sepsis de un germen que no lo detectaron a tiempo. O sea, el paciente debería estar vivo hoy, no lo sabemos, pero eso fue el primer intento y vendrán muchísimos más y seguramente las fábricas de órganos a partir de cerdos modificados va a ser muy importante. No, definitivamente ese es el futuro. Bueno, doctor, además agradecerle la entrevista. Realmente, bueno, amigos, ya vieron cómo es el tema. Lo resumimos muy general, pero eso conllevó años de trabajo para poder llegar a tener un hospital que se puede decir 100% digital y poder pensar en mantenerlo y crecer. Y sobre todo lo más importante que es justificar todo el trabajo y la inversión que esto conlleva. Y creo que quedó muy claro que es una inversión que vale la pena, que si tiene una visión clara, vale la pena. Y bueno, doctor, y me imagino que lo que le pregunté me dice, no es fácil que otros hospitales vayan, pero al final van a tener que ir poco a poco, de una u otra forma, actualizándose, ¿no? Entonces, yo creo que la idea es que, bueno, usted que ha sido promotor inicial pueda ver esa parte, como dice, los hijos creciendo de los hijos, de lo que usted haya logrado, vayan siguiendo creciendo, ¿no? Me imagino. No, total, yo creo que esto termina por implementarse. Y más ahora que viene toda esta revolución digital extraordinaria con la inteligencia artificial, etcétera, la gente tiene que, los hospitales tienen que meterse en esto. No hay duda, sea por obligación o sea por deseo, pero que tienen que meter en los próximos años. Por supuesto. Bueno, amigos, muchas gracias. Los invitamos a un nuevo programa de Mundo Quiz próximamente. Y gracias, doctor. Encantado de que esté con nosotros. Y seguramente haremos nuevos programas con usted. Bueno, no, muchísimas gracias, Luis Carlos, y una buena noche a usted y a toda la audiencia. Perfecto.